Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 17 de abril del 2025 y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Vida y Salud con Liaud. Mi nombre es María Elena y hoy vamos a estar en compañía de Laura Cavazzini. Ella es instructora gnóstica y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es la psicología del mexicano en el trabajo. Es un tema muy interesante. Vamos a ir mientras un pequeño corte, regresamos rapidísimo. Okay. Ya estamos de regreso en este su programa Vida y Salud con Liaud. Y ahora sí, saludo con mucho gusto a Laura Cavazzini. Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, licenciada, muchas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Ya tenía tiempo que no venías, así que ya hacía falta platicar un poquito. Hoy vamos a platicar de ese tema tan interesante que es la psicología del mexicano en el trabajo. ¿Qué me puedes platicar sobre eso? ¿Qué es para ti eso? Sí, bueno, como introducción voy a decir que el Instituto Gnóstico de Antropología, al cual represento, su objetivo principal es conocer al ser humano, al ser que existe dentro de nosotros. Entonces nuestra filosofía es muy antigua y dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es por eso que ahora estamos adentrándonos en el conocimiento de nuestra sociedad mexicana por la situación en la que nos encontramos. El Instituto Gnóstico tiene para todos los que ustedes gusten visitarnos cursos, talleres, conferencias y meditaciones los domingos, porque todo eso hace un conocimiento integral de nuestra persona. Así es. Claro que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos descubrir la razón de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas y también de nuestros aciertos y de nuestros logros. ¿Cuál es el motivo que nosotros nos lleva para abordar este tema? Pues simplemente que estamos viendo que México está calificado como un país tercermundista. Así es. Y que la UNESCO tiene una lista de 29 recursos esenciales con los cuales los países pueden convertirse en países ricos. Hay países pequeños que tienen 2 o 3 de esos recursos, de esos 29, 2 o 3, y son fuertes, potencia mundial. México tiene los 29 recursos. Y no. Y es tercermundista. ¿Qué es tercermundista? Pues que tiene un alto índice de analfabetismo, de desnutrición, falta de educación, niveles bajos por donde quiera. Entonces, esto nos lleva a decir, bueno, conócete a ti mismo como individuo, como familia, como sociedad. Y ahí descubrirás las razones de esta realidad tan triste, ¿no? ¿Cómo es posible que tengas tanta riqueza y estés muriéndote de hambre? Y no la sepamos aprovechar, pero es por la cultura que se maneja, ¿no? Incluso derrochada. Exactamente. Desperdiciada. Yo creo que tiene mucho que ver la personalidad del mexicano, ¿no? La personalidad que vamos desarrollando en nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. ¿Qué me puedes Lo que pasa es de que nos damos cuenta de que somos un país poco productivo,
poco competitivo, nuestra calidad es baja. ¿Y por qué? Bueno, nosotros, dices tú, la psicología, pero en realidad tenemos una tendencia y una actitud indiferente hacia el futuro. No somos un país muy competitivo o muy creativo. Hablamos de generalidades, por supuesto que hay personas muy importantes que destacan, ¿no? Pero en la generalidad de todos los millones que somos, hay que ver. Han viajado a países con éxito personas que se dedican al desarrollo de los recursos humanos en nuestro país y han encontrado sistemas, métodos, estrategias maravillosas, profesionales, regresan a México, las implantan, no funciona. ¿Por qué? Porque el factor principal es el ser humano, el recurso humano. Que es lo más importante, que es lo que te impulsa, ¿no? Definitivamente. Tú eres el que te impulsas para hacer las cosas grandes, para hacer de algo pequeño algo grande. Bueno, eso lo ves tú con claridad porque esa es tu personalidad. Sí. Pero la suma de las personalidades de todos los individuos, eso hace nuestra realidad. Si hay un promedio de estudios, también lo puedes checar en la UNESCO, el promedio de estudios de la nación mexicana es, ¿estás bien sentada? Sí. Tercero de primaria, compañeros. Wow. Tercero de primaria. No, pues estamos mal. Eso es doloroso y eso es un shock. Entonces, todo se fundamenta en la personalidad. Claro. Como sabemos, la psicología nos enseña 3 fundamentos componen la personalidad de un individuo. La herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos nuestros antecesores, cómo nos tratan, el medio ambiente en el que nos desarrollamos. No es lo mismo un jarochito que un ruso. No, pues no. Y conste que son 2 personas únicamente, pero el cubano que está en contacto con el sol, con las palmeras, con el aroma, con la brisa del mar, le da calor, se mete al agua, sale, baila, come frutas y empieza a danzar y empieza la música. El ruso, con ese clima, no se puede ni mover, tiene cubierto todo, hasta los ojos, así. Está en otra dimensión. De hecho, se dice que padecen más depresión en Rusia precisamente por el clima que tienen. Entonces, pues te hace menos inactivo, ¿no? O claro. sea, te haces así como que un mecanismo raro, ¿no? De defensa de... Y trabaja más la cuestión intelectual, ¿no? Exacto. Tú agarras un libro y ahí te puedes quedar. Exacto. Pero un cubanito, mi niña, véngase, vamos a bailar, ¿no? Eso es otro rollo completamente. Entonces, las enfermedades que hemos vivido. Sí. Las enfermedades que vive una persona marcan su personalidad. ¿Qué sucede con la sociedad? Las enfermedades. Un pueblo que ha vivido terremotos, hambrunas, inundaciones, todo ese tipo de cosas lo padece la persona. Entonces, la manera en que nos tratan cuando somos niños. Si eres una niña mimada, tu papá te sienta en sus piernas, la mamá te da de comer, te hace tus moñitos. Es muy diferente a una niña que a corta edad tiene que salir a buscar el sustento, cargar a sus hermanitos. Como que te marca, ¿no? Como que te marca para toda tu vida. Te conforma. Más que una marca, eres así precisamente por todo lo que vas recolectando en tu vida, los gustos que tuviste, los sustos que tuviste, las creencias que había en la familia. La mentalidad que tenían. La mentalidad que tenían los padres. Las creencias. Totalmente de acuerdo. Los rituales, las tradiciones, las enfermedades, los gustos, etcétera. Porque todo se hereda también. Sí. O sea, se hereda la conducta también. Fíjate que me estaba platicando, ahorita hablando de eso, de lo que se hereda y todo, me estaba platicando a alguien que atropellaron un perrito, y apenas ayer, y ese perrito obviamente se quedó así y siempre no estaba
¿cómo se dice cuando te Fracturado. fracturas? No estaba fracturado, pero se quedó así, entonces caminaba como arrastrando las patitas. Pero ese perrito tuvo hijos, pudo tener hijos. ¿Y qué crees? Que los perritos así caminaban. ¡Oh, por Dios! No, yo me quedé sorprendida de Copiando eso. la Y sí, es conducta, verdad. ¿sí? Y que los llevaron a que los checaran a ver si no estaban fracturados y no. Era la conducta de la mamá Sí. viéndolo así. Sí, Qué impresionante, impresionante. ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que todo tiene que ver desde nosotros de pequeños. Sí, sí, sí. O sea, todo lo aprendemos. Todo. Aprendemos muchas cosas. Y se va transmitiendo, como Claro, dices tú. de generación se va a generaciones, transmitiendo. porque la mamá es una generación, ya los hijitos es otra generación, entonces es real. Yo tenía una amiga que su hija padecía quién sabe qué enfermedad y constantemente estaba en el hospital, pero por largas temporadas, 2-3 meses en el hospital. Esa niña cuando salía llegaba a la casa, ¿sabes a qué jugaba? ¿A qué? Al hospital. Inyectaba las muñecas, les daba su medicina, sí, les sí, tomaba sí, la sí. temperatura, Sí. todo lo que hacía la niña de 5 años, ¿no? Sí, pues Jugar sí. al hospital. Entonces, hay otro tercer factor, y este es desconcertante, este es lo que le llega a la ciencia gnóstica profundamente. Nuestras reacciones, nuestras decisiones. Por eso notamos la diferencia descomunal entre hermanos, incluso entre gemelos, si tienen los mismos padres, los mismos alimentos, la misma conducta, el mismo ambiente. Hay algo interno, algo que no se ha podido descubrir y estudiar, que hace que cada persona, cada hermano, sea diferente. reacciona diferente, ¿no? Y hay una familia de 4 o 5 hermanos y dice, ay no, la abuela era una aburrición. La otra dice, ay no, mi abuela era lo máximo. Es que cada quien ve Una de su percepción, exactamente. una percepción Sí. particular. Imagínate todo eso. Hay que adaptarnos a la naturaleza y a la cultura. La cultura, todas esas tradiciones que no nada más son de la familia, sino que arrasan, ¿no? Además de eso tenemos, según los neurólogos, 13,000 millones de neuronas aquí trabajando y procesando toda esa información. Por eso los hermanos, aunque están recibiendo la misma información, los procesos cognitivos son diferentes y las reacciones. Sí. Y al reaccionar diferente, causan oportunidades o no causan oportunidades, y algunos hermanos destacan y otros se hunden. Fíjate qué interesante. Y esto lo vamos a llevar al plano nacional, que es lo que nos está trayendo aquí, ¿no? Exactamente, es la raíz del cómo estamos hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de la raíz para poder platicar de la actualidad, el porqué de muchas cosas que están sucediendo y no las entendemos. Definitivamente, porque una persona llega a ver al psicólogo, Exacto. le traigo esta enfermedad, oiga, cuénteme, ¿sus papás viven? No, pues mi papá se divorció, mi mamá, toda la historia, y el psicólogo puede ver con toda la claridad del mundo la razón de sus problemas y a veces actuales. no creemos, Laurita, no creemos que lo que nosotros somos hoy en día somos producto de lo que traemos desde que nacemos, desde el vientre, somos producto de eso. Entonces, por eso no entendemos a veces cuando dicen, no, háblale bonito desde que está en el vientre, y a veces no entendemos, decimos, ay, eso son tonterías, eso no existía antes, pero por eso la vida está trascendiendo, ¿no? Para ser mejores cada día más, ¿no? Y por eso es que se descubren cada vez más cosas que antes no conocíamos, y debemos estar alertos a todo para aprender y ser mejores, ¿no? Claro que sí. Ese es el objetivo, definitivamente. Entonces, retomando, la personalidad es herencia, medio ambiente y nuestra historia propia, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería para la sociedad? Se llama idiosincrasia. Los mismos factores, su herencia, su ambiente y su propia historia. Exacto. Esa es la idiosincrasia nacional. Y para muestra vamos a hablar de los símbolos patrios. ¿Acuerdas cómo está la monografía con las banderas de todo el mundo, no? Sí. Y hay unas banderas que tienen herramientas de trabajo, otras que tienen un sol naciente. Y nuestra bandera
tiene el águila devorando la serpiente, el bien sobre el mal, mucho significado. el espíritu trascendiendo el ego, bueno, unas cosas muy sublimes, ¿no? Hay culturas que solo tocan la orilla de la bandera y como que la besan con una veneración mística increíble y le hacen así. Nuestra bandera es un símbolo de mucho respeto. Y hay otras culturas que incluso la bandera la traen en los calzones. Y cada quien, dependiendo de la idiosincrasia de los pueblos. Y eso es muy importante reconocerlo, muy importante. Entonces, para poder conocer cuál es la situación de México con esa poca productividad, con esa baja calidad, con esa poca participación de nosotros, hay que ver en el tejido de nuestra historia. Así es. En toda nuestra psicología a través de los años. Sabemos que el trabajo es el reflejo de nuestra personalidad. Así es. El trabajo individual, aparte. Sí, por supuesto. Y también lo hay en el aspecto nacional, pero vamos a verlo desde esa perspectiva. Vamos entrando en el tema y vamos a ver algo que se llama la mexicanidad. La mexicanidad existe porque existen los mexicanos. Así es. No es al revés. Ok. Sí. Uno piensa pues que es al revés, pero no. La mexicanidad existe porque existen los mexicanos. Ah, bueno, ¿y desde cuándo existe eso? Exacto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Figúrate que pues desde todo México. Pues no, mi reina. Figúrate que esto nació con la independencia. Pero no creas, si la independencia fue en 1810, por allá así, no creas que fue de la independencia al año siguiente. Tardaron 100 años en irse acoplando las cosas. Antes de que México fuera libre, un país libre y soberano, esto era la Nueva España. Todo era novohispano, esto es novohispano, la música novohispana, la moda novohispana, la cultura novohispana. Nosotros no vivíamos en México, vivíamos en la Nueva España. Nueva España. Imagínate nada más. Y después de la independencia se sugiere que ya es México, pero le lleva 100 años, figúrense, 100 años en poder asentar esos principios. Y es más, fue después de la Revolución. Fue en las primeras décadas del siglo XX, donde José Vasconcelos y gente de su talla, que gente brillante y maravillosa, dio un trasfondo y dio un giro a la sociedad tremenda, casi a cachetadas. Conócete a ti mismo, descúbrete, despierta, ¿no? Por nuestra raza hablará el espíritu, decía el eslogan y sigue diciendo el eslogan de la máxima casa de estudios. Entonces esta gente realmente dio un cambio impresionante, ¿no? De ahí, por ejemplo, Antonio Caso, Samuel Ramos, son educadores, filósofos, gente que se adentró y lo tomó muy en serio. Hacer que todo el pueblo se reconociera como lo que era, un mexicano, ya no perteneciente a la casta anterior, ¿no? Sí, fíjate que todo está muy interesante. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a ir un pequeño corte, regresamos rapidísimo. Claro que sí.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa Vida y Salud con Liaud. Y bueno, vamos a seguir platicando aquí con ¿En qué nos quedamos? Bueno, estábamos platicando los personajes que han impulsado. Sí, y de qué manera, ¿no? Un resurgimiento después de la Revolución. Tenemos un caso muy interesante de Ramón Valdiosera, que es hermoso eso, porque al llevar el arte mexicano a otros países, hicieron con esto pues una muestra del arte y la capacidad mexicana. Gracias a este señor, en una exhibición de modas, él se dedicaba a las modas, se hicieron en Nueva York esos concursos de alta calidad, ¿no? Aquí. Eso que nos gusta tanto. Sí. Ahí estaba él. Y a ese color especial que él formó con toda su mezcla muy particular, ahora se le conoce como el color rosa mexicano a nivel internacional. Ese es el tipo de calidad que nosotros tenemos adormecida en nuestro interior. Y es lo que estamos invitando a todos ustedes a que redescubramos. También tenemos que participar el nombre del señor Teodoro Cano, muralista, pintor, escultor de aquí de la zona de Papantla, en la zona totonaca del país. Hay infinidad, no podríamos terminar de enumerarlos a todos. Y eso es muy importante. Hay mucha gente valiosa, mucha gente valiosa, muchísimo, que tiene muchos talentos. Y que nosotros tenemos que aprovechar, porque todos lo tenemos. Ellos han tenido el espíritu para sacarlo adelante, ¿no? Para expresarlo. Y eso también está relacionado con los valores dinámicos. Los valores dinámicos son así como los valores activos de una nación. Así es. A ver, todos nuestro auditorio, les vamos a pedir que participen con nosotros. Yo voy a hacer algunas preguntas. Hay países que están distintivos, que son distintivos sus valores dinámicos. A ver si quieren anotar ahí. ¿Cuál es el país que se distingue por su elegancia? El glamour, el perfume, el buen vino, las sedas y las ropas elegantes y los platillos, ¿no? Hay otro que se distingue por su puntualidad y su exactitud. Hay otro país que se distingue por sus normas, su orden, método, todo rígido, todo perfecto, todo en orden, ¿no? Hay otros países de riqueza, hay otros países de humildad, hay países de sumisión, hay países con aspiraciones deportivas, otros con excelencia profesional, otros con tendencias tecnológicas. ¿Te das cuenta? Cada uno tiene sus características. Si nace un niño en México y lo tomamos y lo llevamos a Rusia, dentro de 25 años ya un hombre maduro lo traemos a México con su familia y nadie va a creer que son hermanos. No, pues no. Va a tener rasgos rusos, por ejemplo. Una de las tendencias o de los atributos principales de la nación rusa es su excelencia en el deporte. Y traigo un dato muy interesante. En el transcurso de todos los Juegos Olímpicos, que apenas van 29, cuando se empezaron a realizar en Grecia en 1896, apenas han pasado 29 Juegos. En la suma de todas esas participaciones, Rusia tiene en su arsenal 508 medallas. México, en toda su participación, tiene 78. No, pues sí. Un poquito de diferencia, ¿verdad? Claro que no nos vamos a comparar con ellos, pero les voy a decir algo importante. Estos últimos Juegos del 24, Rusia no participó porque tenía el problema con Ucrania. Aún así, 15 atletas dijeron, nosotros vamos, independientemente del país, nosotros vamos a representar y nos proveemos todos los gastos, y fueron 15. Se llevaron 4 medallas, 2 de oro y 2 de bronce, de plata, perdón. México también participó, con 108 atletas. ¿Y qué se llevaron? 4. 2 de plata y 2 de bronce. ¿Dónde está la diferencia?
aquí. ¿Qué nos dice eso? Aquí, en toda nuestra historia. Claro, en todo lo que platicamos hacia atrás para poder ser como somos. Efectivamente. Somos la razón de nuestra historia y de nuestra herencia. ¿Y herencia de quién? Este trabajo lo estoy fundamentando en un libro que publicaron dos personas muy importantes que quiero hacer mención porque esto no es trabajo mío. El libro se llama La psicología del mexicano en el trabajo y es trabajo realizado por dos personas muy capaces, ¿no? La licenciada, doctora, maestra y conferencista Patricia Buendía y el licenciado Mauro Rodríguez. Él también psicolingüista y una persona muy preparada. Ellos son los que dan sustento a todo este trabajo que estamos presentando a ustedes. Pero vamos a entrar en materia. ¿Quiénes somos nosotros ahora en el siglo XXI? Queremos saber. Pero qué interesante esta información antes del tema concreto, porque es la base de todo. La información que nos diste. Sí, no, y voy a adentrarme un poquito porque Claro. apenas está vista muy llanamente, ¿no? Muy superficialmente. Somos los mexicanos actuales la mezcla de tres factores: el factor indígena, el hispano-cristiano y el anglosajón. No Dios, no, los vecinos del norte. Sí, sí, sí. Que a veces los vemos como eso, ¿no? Entonces, vamos a desglosar brevemente. ¿Cómo se hizo este choque violento? Vamos a dejar a un lado el anglosajón, porque eso es más moderno y no se extiende mucho. Vamos a hablar nada más del encuentro de los dos mundos, ¿no? De esas dos razas que se encontraron y se hizo un choque muy, muy violento. Tenemos por un lado a los aztecas, y voy a engrupar a todas las culturas nahuatlacas en una, que es azteca, porque los aztecas dominaban a todos. Estaban los chichimecas, los tlaxcaltecas, los otomíes, etcétera, etcétera, pero los aztecas eran los fregones, ¿no? Eran los mandamás, claro, ellos no los querían, ¿no? Porque era el dominador, como siempre en todos los lugares hay. Ellos tenían un régimen político que era era teocrático. Tanto el rey gobernaba lo militar como gobernaba lo religioso. Y entonces con uno te entendías de todo. Eso era lo que ellos hacían. Tenían una creencia cosmogónica, o sea, veían el cosmos y la creación del mundo y de los hombres de una manera cíclica, o sea, que nace, se desenvuelve y caduca. Entonces ellos esperaban el apocalipsis. Eso lo sabemos porque tenemos incluso el calendario del quinto sol, sí, donde nos dice que la quinta raza estaba por llegar. Esto es trabajo de ellos. Esto se puede saber que ellos conocían. De eso hablamos allá en el Instituto Gnóstico, pero aquí en lo que estamos nosotros es en la psicología, y ellos esperaban ya el apocalipsis. Además esperaban el regreso de Quetzalcóatl, una de sus deidades más importantes. Pero que curiosamente sus rasgos físicos no eran mexicas, no eran mexicanos. Hablan los códices de que era un hombre barbado, blanco, que tenía poderes que los otros no conocían. Entonces ya lo estaban esperando. Bueno, entonces estos tenían una creencia de una interdependencia con los dioses. Ellos decían, los dioses, el dios máximo, el sol, que es el que da la vida a la agricultura, y no solo en las cuestiones de Mesoamérica, muchas culturas hablan de eso, ¿no? El sol, dador de vida en toda la Tierra. Sin el sol desaparece todos los planetas. Entonces, ellos veían que Tonatiuh se introducía
en el poniente, y entraba en el Mictlán, entraba en las profundidades del inframundo, y al día siguiente, en el amanecer, nacía victorioso. Eso no lo hacía gratis, lo hacía para proteger a toda la nación, y necesitaba alimento, y el alimento era la sangre de las víctimas. Y si eran hermosas doncellas, pues mejor. Entonces, sí eran muy sanguinarios, sí eran muy místicos, sí tenían mucho arte, sí tenían muchos prejuicios y supersticiones, ¿no? Sí, mucho. Pero dicho en los textos escritos incluso por los evangelizadores, decían, aquí hay un orden político maravilloso, desarrollo cultural, unas ciudades maravillosas. Cada familia tenía su parcela, todos tenían su parcela donde cultivaban sus alimentos. La educación era obligatoria, no existía el alcoholismo, no existía la delincuencia, porque estaba penada con muerte, ¿no? O sea, no, sí. Ahora hablemos de los españoles. Te lo voy a resumir en 3 palabras. Activos, pragmáticos y realistas. Conciso. Ve nomás la diferencia abismal. Mucha diferencia. Hernán Cortés decía, el fin justifica los medios. Sí. Y quemó la carabela. O sea, quemó la carabela. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? O sea, tan resuelto estaba. Entonces, en la cuestión religiosa, ellos tenían un pensamiento que Dios les decía, ayúdate, que yo te ayudaré. Nada de dependencia, ni nada de sacrificio, ni nada de por favorcito, no. Ayúdate que yo te ayudaré, muévete. Entonces, esas son las 2 mentalidades que se enfrentan, totalmente diferentes. Pero no es todo. Los españoles venían más fuertes que nunca, porque en España, en ese año glorioso de 1492, descubre América, elimina a los judíos de todo su territorio, o sea, se quita la plaga, y luego tiene el éxito de la contrarreforma contra los protestantes. Pues eran catoliquísimos, y se quitan a los protestantes. Bueno, estaba España echando chispas, ¿no? Ya estaba, pero con todo el furor. Y así llegaron a tomar, a saquear, a hacerse dueños con 2 herramientas, la cruz y la espada. Venían con todo. Y entonces eso es lo que va haciendo esta realidad en la que vivimos, ¿no? Así es. Vienen con sus propósitos directos, ¿no? O sea, no vienen a ver qué pasa, no, vienen ya decididos a hacer su riqueza, poder y dominio. Vamos a ir a civilizar a esos salvajes y vamos a ir a evangelizarlos, porque son unas bestias. Eso es. Llegan como usurpadores. No es la clásica guerra que llegan, saquean y se van. No, llego y me planto y me quedo y tú me vas a servir, aquí te quedas conmigo y órale. Llegan con caballos. Imagínate que nunca has visto un animal de este pelo, más alto que tú, grande, que hace un ruido infernal que tú nunca te habías oído, que corre más que cualquiera de nosotros. Y que el pelao que viene encima trae un vestido que con la luz del sol refleja la armadura. Sí, qué impresionante, ¿no? Un extraterrestre. Traen armas de fuego. Traen el cañón, que aunque lento y todo lo que pesado y lo que tú quieras, no, pues con un cañonazo mataban a 20 o 30 indios. Y que muchas veces no morían, que quedaban mutilados y quedaban ensangrentados y que quedaban impactados en su mente porque decían, ¿cómo es posible esto? ¿En qué instante se quemó? Y era una cuestión psicológica, aparte de física y emocional, pero terrible, ¿no? Sí. ¿Y cómo están los indios? No, pues está peor. Con sus flechitas de madera, muy así, punta de obsidiana, semidesnudos,
semidescalzos, sus escudos de cuero, con cerbatanas, ¿no? Vamos a... O sea, muy diferente. No, es muy diferente, no hay comparación, vaya, no hay. Pero vamos a, ¿qué te parece si vamos a ir un pequeño corte? Sí, por y regresamos favor. rapidísimo? Por favor. Ya estamos de regreso en este subprograma Vida y Salud con Liaud. Y bueno, el tiempo se nos está cortando y bueno, me gustaría que me platicaras, Laurita, hablando de este libro, ¿cuál es la psicología del mecanismo en el trabajo? ¿Del mecanismo? ¿Cuál es la psicología? Ajá, la psicología del mexicano. Bueno, pues estoy muy apasionada con esto de Está muy desigualdad. Interesante, ¿eh? Las situaciones de que eso es lo que tenemos, eso es lo que aprendimos. La sumisión, cállate porque te mato. Así es. No pienses, obedece. Así es. Entonces, ¿qué creatividad, qué iniciativa podemos tener? Nada, no te Esa es la mentalidad actual, ¿no? Yo pago por lo que me hacen y no le apagaste, pues no, porque no me dijo. Yo o porque no me lo hizo bien. No me lo dijo. Entonces, tenemos una cultura muy arraigada de dependencia. El paternalismo lo traemos por la sangre. Queremos que el gobierno, que la religión y que la familia o cualquier institución nos brinde todo. Que nos hagan todo. Que nos resuelvan los problemas. Somos irresponsables, sinceramente. ¿Y qué tan importantes son las jerarquías, como tú la ves, en nuestra cultura laboral? Bueno, pues hablamos de que la psicología nos explica que el mexicano lo ve devaluado, ¿no? Todo lo ve más grande, o sea, en la inferioridad que está sembrada en nuestra psicología, nos sentimos inferiores y por lo tanto cualquier cosa que venga de otro lado o con un apellido un poco diferente o un poquito deslavada la piel, ya lo vemos como un semidios y hacemos hasta reverencias, ¿no? ¿Cómo nos dejamos influenciar por la persona, no? Nos influenciamos muchísimo a nivel profesional o social, eso es importante. Tú tienes un médico, pero llega otro que se apellida quién sé qué y ahí vamos, ¿no? O sabes que llega una persona, la ves diferente, vestida diferente y tú lo catalogaste diferente, ¿no? Y ya ves las cosas totalmente diferentes. Y luego buscamos también lo que es el influyentismo, ¿no? Definitivamente. Ay, recomiéndame, ¿no?
O sea, no confiamos en nuestras capacidades. Si tú me recomiendas, pues igual y entro, poniéndome por debajo. De hecho, se utiliza mucho eso, Claro. o sea, por lo mismo de que estamos acostumbrados a ello. Claro, tenemos que hacer un supercambio de vías. La venta de plazas. Sí. ¿No? ¿Cómo es posible? Si hay personas más capacitadas, ¿por qué las va a tener este? Porque juntó una lana, la pagó y ya está aquí. Y ese es el problema, porque a veces te ponen en un puesto donde tú no puedes manejar las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en lugar de avanzar vamos de bajada. Claro. Pero todo, ¿por qué? Porque pues es mi familiar y pues tuve que ponerlo, ¿no? Y lo apoyamos. El nepotismo, como siempre, sí, ¿no? Y lo apoyamos. Entonces, luego nos quejamos, ¿no? Incluso a veces hay puestos que están en la medicina y que tú todavía no estás capacitado al 100% y que dices, ahí en el camino aprendes. Sí, claro. Pero aprendes matando vidas o echando a perder diagnósticos importantes que no podemos poner en riesgo. O sea, a veces no somos conscientes de esas cosas, ¿no? Y todo por querer tener un puesto superior y ganar, ¿no? También el derroche. Exacto. Es uno de los defectos más grandes, ¿no? No tengo, pero hago el fiestón. Sí. No tengo, pero luego veo yo cómo invito, lo pago, yo ¿no? pago y quiero que destacar y me pongo. Normalmente pongo. Hacemos mucho eso de que dicen que no debes gastar más de lo que tú sabes que ganas y que está en tu presupuesto. Claro. Y lo hacemos y por eso luego nos metemos en problemas. Claro. ¿No? Y bueno, ¿qué piensas, por ejemplo, de que hay de cierto que los mexicanos somos amables en el ambiente de trabajo? Sí, esto está dentro de las sugerencias que nos dan aquí los escritores. Los mexicanos somos armoniosos, nos gusta compartir, nos gusta la solidaridad, exacto, nos ayudamos, pero también somos envidiosos, ¿eh? Si vemos que alguien le está despuntando, en lugar de decir, ¿cómo le hiciste, compadre? Le metemos un codazo para que se tropiece. Esos defectos tenemos que irlos erradicando, porque si utilizamos todas nuestras virtudes, que muchas culturas modernas primermundistas ya perdieron esa solidaridad, ese calor humano, ese compañerismo, y entonces ellos que ya están en el primer mundo pues ya están decayendo, porque la sociedad ya no tiene ese amor, ese respeto, esa amistad entre la gente. Así es, eso es lo malo de todo lo que está pasando. Y bueno, ¿qué piensas que para el mexicano la puntualidad es importante? Es como un arma, ¿no? Porque fíjate, la antesala es, lo tengo esperando desde la 1 de la tarde, ¿eh? Yo soy aquel y me tiene que esperar. Es una inferioridad la que sienten tan grande que con eso se sienten saciados, ¿no? Se sienten seguros. En realidad es falta de respeto y en realidad es menosprecio a un valor tan importante como es el tiempo, que es irrecuperable, ¿no? Así, eso es muy importante y lo hacemos constantemente porque sientes que con eso te das tú más importancia, lo cual yo no creo que sea así. ¿Tú qué piensas, qué tanta flexibilidad tenemos, o sea, nosotros los mexicanos en el trabajo? ¿Qué tanta flexibilidad? Yo tengo un concepto. Bueno, según este libro, que son los que saben, el mexicano es muy adaptable, porque desde ese entonces, cuando existía el paternalismo de la religión, el mexicano únicamente hacía lo que se le mandaba. Exacto. Entonces se adapta. Hace poco me enteré de una familiar que vive en Estados Unidos, su hijo, y un hondureño le dijo, Trump no sabe lo que está haciendo al sacar a los mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos hacen cualquier cosa. Exacto. Dijo un hondureño a un mexicano viviendo en Estados Unidos. Así le dijo, los mexicanos hacen cualquier cosa, nosotros no. Dijo, los hondureños no nos metemos a las cloacas a limpiar los drenajes, nosotros no lo hacemos. Pero el mexicano sí hace cualquier cosa.
Y además tiene un ingenio. Exacto. Con un alambrito, con un popotito, con un papelito, con una grapa. La actitud, de porque servicio. la actitud es lo más importante que traemos, porque sí traemos eso. De servicio, de solucionar el problema, sí, de salir adelante. Tenemos que despertar esos valores positivos que tenemos y sacar a nuestra nación adelante. Todos ustedes son importantes, los que nos escuchan, cualquiera que sea la posición, como mamá, como maestro, como profesor, como empresario, como inversionista, todos somos importantes porque todos formamos nuestra nación. Laurita, el mexicano, según nuestra cultura, es de retos. ¿Tú crees que sea de retos? No, está dentro de las incapacidades que tenemos, porque quedamos mutilados, pero eso no quiere decir que no se puedan desarrollar. Al momento son unas carencias que tenemos. No sabemos cómo andar incursionando en algo nuevo, lo concreto, lo conocido, lo correcto. La línea que seguimos siempre. Únicamente. Pero los que ya son los jefes, los padres, los maestros, pueden estimular esos factores en la sociedad desde los niños y sobre todo ser justos. Porque no le voy a dar a este hijo más, porque no sé por qué, pero lo quiero más que Exacto. Lo hacemos, no nos hagamos patos. Los maestros lo hacen, los jefes en la oficina lo hacen. Todos de alguna manera lo hacemos porque traemos ese patrón. Hay que cambiarlo. O sea, traemos ese patrón. Entonces, preferencias. Exactamente. Entonces, eso es lo que dices. Hay que cambiar todo. O sea, sabemos, ya identificamos las cuestiones y las cosas que están mal y ahora hay que ejecutarlas, hay que tratar de cambiar, ¿no? Sí, y ayudarnos todos para que todos ya las diferentes generaciones que vengan, claro, pues sean diferentes y seamos mejores, ¿no? Vayamos corrigiendo. Te voy a decir algo importante. Apenas tenemos 100 años de ser mexicanos. Falta 100 años apenas. Ve Rusia, ve Japón, ve cualquier cosa. O sea, 100 años, somos un bebé. A nivel nacional somos un bebé. A nivel nacional que apenas estamos viendo, ¿no? Se fueron los que nos daban golpes y nos decían lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos que ser responsables de nuestra actitud, de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Sí, eso es muy importante. Todo lo que estás comentando, fíjate que estamos hablando que es la raíz de muchas cosas y muchos no lo sabemos, ¿sí? Y es bien importante empezar a aprender de nuestra cultura, ¿sí? Y yo creo que es momento también que podamos invitar a toda la gente a poder meternos más en nuestra cultura, porque es nuestro país, son nuestras raíces, ¿no? Y tratar de ir fomentando más todo eso, ¿no? Para poder ser mejores cada día más. Dicen estos escritores que desafortunadamente todavía la sociedad mexicana se divide en dos, los explotados y los explotadores. Sí. La mayoría de los mexicanos están marginados, son antiguos, no tienen las posibilidades. Y hay otro grupo que también son mexicanos y que tienen privilegiadas educaciones, se apoderan de la fuerza, de la riqueza, de las leyes, del poder, y entonces explotados con explotadores. Estamos repitiendo la historia, no vamos a avanzar de esa manera. Así es. ¿Tú qué consideras, Laurita, que el trabajo de una mujer es mejor remunerado que el hombre? Bueno, todos sabemos que eso no. Aunque estuviese más preparada la mujer de la que hablas, siempre hay una distinción. Nunca ha existido eso. Siempre, no sé por qué razón, ¿verdad? Si la mujer, pues sí, ahora lo sabes. Si la mujer, cuando eran aztecas, más le valía morirse en el parto porque se convertía en una diosa, en una estrella. La mujer mestiza está devaluada, está sometida por el español, está violada por el español y da hijos de su madre porque se desaparece el español. Entonces, toda esa idiosincrasia es la que mora en nosotros. La mujer apenas en 1953 tuvo su mayoría de edad. O sea, hace 70 años se nos dio la oportunidad de votar.
apenas, esto es reciente. La mujer está apenas brotando y tener una presidenta en nuestra nación actualmente es algo de maravillarnos, de tomar su ejemplo y de continuar luchando, no unos contra otros, sino luchando contra nosotros mismos para sacar lo mejor que tenemos. Para sumar, para poder ayudar, ¿no? Es una potencia. Pues se nos acaba de terminar el tiempo. ¿Algo que les quieras decir, algo con lo que te quieras ir para antes de despedirnos? Pues tengo cantidad de ideas, solo quiero decirles que cada pensamiento, palabra y acto que hagamos va a repercutir en nuestro futuro, personal, familiar y de la nación. Muchísimas gracias por escucharnos. No, gracias a ti, Laurita, por estar con nosotros. Yo me despido no sin antes desearles mucha salud, tanto física, mental como espiritual, porque teniendo eso, lo demás es lo de menos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.